Buenas tardes a todos. Vengo nuevamente aquí al Senado de la República citando una conferencia de prensa con un tema que para mí es recurrente en el estado de Coahuila, la violencia policíaca. Un tema que allá en nuestro estado no es motivo de ninguna noticia, donde los medios de comunicación lo único que hacen es aplaudirle todos los días al gobernador a cambio de contratos jugosos del presupuesto del estado de Coahuila por comunicación social. Lo he dicho en distintos foros, en el estado de Coahuila tenemos una policía asesina que hoy se trata de vender como la mejor de México. Ha asesinado a muchos jóvenes en muchos rincones del estado de Coahuila. Han torturado hasta la muerte a muchos de nuestros jóvenes. El caso de José Antonio Martínez Walker, José Francisco Martínez Walker, ya lo había denunciado yo en este recinto. Un caso que a pesar de que ya casi cuenta con 10 meses de haber sucedido, la Procuraduría sigue haciendo mutis y tiene la carpeta de investigación guardada. Un joven que fue detenido en Saltillo, que fue torturado, a quien le introdujeron una navaja por el recto que le provocó la muerte. Hoy me acompaña aquí su papá, Antonio Martínez Cárdenas, quien ha venido denunciando y solicitando, exigiendo que se haga justicia al caso de su hijo José Francisco. No es el único caso en el estado de Coahuila. Antes de pasarle la palabra a Antonio para que exponga su experiencia en este caso aberrante de violencia policíaca en el estado de Coahuila, quiero hablar de otro caso también en la laguna de Coahuila, en San Pedro de las Colonias, uno más de muchos, donde otro joven fue torturado y asesinado por agentes policíacos que lo corretearon en el monte. Desapareció durante 5 días y después de ese término fue encontrado su cuerpo sin vida en el monte de San Pedro. Y el procurador se limitó a decir que este joven había broncoaspirado, que había muerto por respirar polvo en el monte y que lo habían encontrado con quemaduras provocadas por el sol. Voy a mostrar una fotografía de cómo fue encontrado este cuerpo que dice el procurador que broncoaspiró, que se ahogó con polvo en la zona semidesértica de San Pedro de las Colonias, Coahuila, y que las quemaduras de su cuerpo fueron provocadas por el sol. Evidentemente lo hago con permiso de la familia por lo escandaloso de la imagen, pero que lo tengo que hacer porque pareciera que esas historias de tortura contadas así a la luz de los acontecimientos en contra de la policía del estado de Coahuila no hacen eco. Ustedes van a ver la imagen de un cuerpo que dice el procurador de justicia del estado de Coahuila fue encontrado 5 días después de haber desaparecido, en pleno verano, donde las temperaturas en esta zona son arriba de 40 grados, y dice que este cuerpo totalmente deshidratado, con quemaduras que calcinaron parte de su cuerpo, fueron producto de una exposición al sol. Esta es una fotografía de cómo encontraron a Martín Alexis Briceño en San Pedro. La policía dice que no fue torturado y tiene muestras múltiples en su cuerpo de tortura. Tiene la nariz fragmentada en 2 partes, tiene el desprendimiento de la mandíbula, de la carne de la mandíbula, y tiene múltiples fracturas en todo el cuerpo. Y este caso también duerme el sueño de los justos en Coahuila. Solo 2 casos de muchos en los que hemos exigido que se lleve a la responsabilidad a los policías asesinos. Insisto,
muchos casos se han presentado en el estado de Coahuila, en todos los rincones, donde jóvenes han sido torturados y asesinados por parte de la policía estatal. Vamos a seguir poniendo el dedo en el renglón, vamos a seguir poniendo el dedo en la llaga en estos casos, porque no podemos permitir que quien debe cuidar la integridad de los ciudadanos sea quien los violente, y menos que un gobierno como el de Miguel Riquelme pretenda convencer que tenemos a la mejor policía del país en el estado de Coahuila, cuando está violentando a nuestros jóvenes, cuando la droga circula a raudales por las calles de nuestras ciudades y siguen diciendo que tienen controlado al crimen organizado. La realidad de Coahuila es otra y la voy a seguir exponiendo en este y en otros foros. He presentado hoy una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para solicitar que se haga una investigación profunda por violación reiterada y de manera grave a derechos humanos en Coahuila. Pero quiero darle la palabra a Antonio Martínez para que él les platique cuál fue la historia de su hijo, cuál fue la historia que le tocó vivir en el estado de Coahuila y cómo ha venido siendo víctima todavía de amenazas por parte de la policía estatal en nuestro estado. Muchas gracias. ¿Quieres abrir la manta? Ok, buenas tardes. Mi nombre es Juan Antonio Martínez Cárdenas. Vengo de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Soy el padre de José Francisco Martínez Walker, joven que fue brutalmente golpeado y torturado y violado por el recto con una navaja por los policías estatales del gobernador Miguel Riquelme en Coahuila. Quiero decir que estamos muy dolidos por lo que mi hijo pasó, por la forma en que lo sometieron los policías estatales, que mi hijo sufrió mucho antes de morir, le dieron una muerte muy dolorosa, que no se puede repetir en ningún lado, en el estado de Coahuila ni en ninguna otra parte de la República. Mi hijo sufrió mucho. Me dijo que tenía una navaja en el estómago, cosa que yo no le quise creer. Ya cuando fuimos al hospital, que lo ingresaron y lo ingresaron a cirugía de inmediato, salió el doctor con una navaja en la mano diciendo que se le había encontrado adentro de su estómago la navaja que le cortó el intestino grueso, el intestino delgado y otras partes de sus órganos. 2 días después mi hijo murió. Y las autoridades de Saltillo, encabezada, el señor que está encabezado de la investigación, Carlos Daniel Berrayesa Armienta, se ha detectado manipulación en la carpeta de investigación que lleva a caso de mi hijo, ¿verdad? No se ha hecho nada. Le pedí ayuda al gobernador Miguel Riquelme, cosa que no me ayudó en nada. Le pedí ayuda a Manolo Jiménez y él me envió con uno de sus colaboradores para hablar conmigo sobre el tema de mi hijo. A mí esta persona me ofreció dinero a cambio de callarme, o sea, de darles la libertad el perdón a los policías, cosa que yo me rehusé. Y he sido amenazado también por policías en Coahuila, en Saltillo, y mi familia también. Aprovechando ahorita que tengo este micrófono frente a mí, quisiera mandar un mensaje para la Embajada de los Estados Unidos, ya que mi hijo es ciudadano norteamericano. To the United States of America, I want the United States of America to initiate any investigation of the murder of my son, Jose Francisco Martinez Walker. My son, he went through a lot of pain before he died. He told me how the police officers
how they were torturing him. He don't deserve to die this way. I want to ask to the Ambassador, Mr. Ken Salazar, and the President of the United States of America, Mr. Joe Biden, to please put your hands on my son's case, because no one haven't done anything on my state. No one haven't done absolutely nothing to bring justice for my son. Please help us. Please help me. I need your help. My son is a citizen of the U.S. Since his death, no one has been interviewed or arrested for his murder. My son deserved justice, as his life was taken so early. Please help me out, and don't let these police officers to get away with this murder, because my son don't deserve to die this way. He died in a very painful way. And I want all the states every single state in the United States of America to pay attention to this. Later on, we're going to show a small or short video of my son before he died. And you can tell us, what do you guys think about the State Police Department of Saltillo, Coahuila, Mexico? Why they tortured my son that way? Okay? They raped him. First of all, he was kidnapping. They beat him down so bad for so long. He was tortured. They took him out to the place where nobody else can see him. They raped him with a knife on multiple times. They left the blade inside the stomach. And that causes my son's death. Please, Mr. Joe Biden, President of the United States of America, and Mr. Ken Salazar, please put your hands on my son's case. And don't let these guys get away with this murder. Thank you. Es lamentable lo que sucede en el estado de Coahuila con la policía del estado, pero también lamentable el silencio de los medios de comunicación, que ninguno de estos casos ha sido motivo de una nota en un medio de comunicación en Coahuila. Ninguno. Dos casos aberrantes de varios que en cualquier sociedad, en cualquier rincón del orbe, hubieran levantado ciudades enteras en protesta. Y en Coahuila no sucede absolutamente nada, no dice nada, no es noticia. Me queda claro que la estrategia de comunicación del gobernador Miguel Riquelme le resultó repartir 1,000 millones de pesos al año a medios de comunicación para comprar aplausos, le resultó. Pero no vamos a quitar el dedo del renglón en contra de estos casos y otros en el estado de Coahuila de tortura por parte de la policía estatal. Vamos a continuar denunciando, vamos a continuar señalando en redes sociales y en los medios de comunicación que tengan a bien tomar la nota y exhibirla. Es una vergüenza lo que está sucediendo en Coahuila. Pero hemos sido cómplices también por el silencio que se ha caracterizado, insisto, en los medios de comunicación locales y también por la sociedad. Pareciera que estamos esperando a que le suceda a alguien cercano para tomar la protesta, para levantar la voz. Y no es necesario. Soy un convencido de que ante cualquier acontecimiento de estos, tenemos la obligación de levantar la voz como sociedad. Tenemos la obligación de exigir justicia. Tenemos la obligación de exigir que cualquier policía que haya sido o participado como responsable en estos casos aberrantes esté en la cárcel y no siga en patrullas armado violentando a nuestra población.
Esa es nuestra responsabilidad, porque cuando la sociedad calla ante este tipo de atropellos, un día nos va a alcanzar la injusticia a cualquiera, un día nos va a alcanzar el abuso a cualquiera, un día seremos víctimas cualquiera de la policía abusona a la que no tenemos el valor de ponerle un alto. Desde aquí, desde la máxima tribuna de la nación, vuelvo a hacer una exigencia al gobernador saliente de Coahuila, Miguel Riquelme, a que desempolve las carpetas de investigación. Un llamado al procurador de justicia del estado de Coahuila a que no siga siendo complaciente de estos abusos, a que exija una investigación profesional y se lleve a los responsables a la cárcel. Una exigencia también con la que vamos a recibir al gobernador entrante, Manolo Jiménez, porque estos casos no pueden quedar en el olvido, estos casos no pueden quedar en la complacencia de nadie, mucho menos de la autoridad. Un llamado a que hagan justicia en estos dos y más casos que hemos expuesto por violencia policíaca en el estado de Coahuila. No vamos a quitar el dedo del renglón, voy a seguir denunciando. Hoy tenemos a una persona en la Procuraduría General, en la Fiscalía General de la República, presentando nuevamente un escrito de atracción de la investigación para lograr que se haga un deslinde profesional, que se haga una investigación independiente y totalmente profesional que lleve a los responsables a la cárcel. Pero exijo a las autoridades locales que no se sigan lavando las manos. Exijo a la sociedad que tengamos la capacidad de la sorpresa, de levantar la voz ante esas injusticias. No solo tuvieron la bajeza de torturar a estos jóvenes hasta la muerte, han tenido la bajeza las autoridades de revictimizar a sus familias porque no les han hecho caso. Imagínense nada más que el Ministerio Público y la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Coahuila, controlada por el gobernador, le ha insinuado a Antonio Martínez, al papá de José Francisco, que su hijo se tragó solo la navaja por la garganta. Imagínense nada más la bajeza. Ese es el camino claro que quieren tomar en la investigación para limpiarle las manos a los policías abusones que lo asesinaron. Es clara la estrategia del Ministerio Público y del Gobierno del Estado de no meter a los responsables a la cárcel y al contrario, encubrirlos. Muchos casos se han dado de abusos policíacos en los que han muerto jóvenes coahuilenses y muchos más, otros que se han expuesto en los que no han muerto jóvenes, pero se ha evidenciado de manera clara el abuso y la actitud de la policía ante la ciudadanía de Coahuila. Yo les agradezco a quienes tengan a bien cubrir la nota, agradezco al canal del Congreso también por la cobertura, porque creo que son medios que nos pueden ayudar a que estos temas permeen en la sociedad y que todo mundo en Coahuila se entere de lo que está sucediendo realmente con la policía estatal y no nos sigan construyendo esa imagen fantasiosa de la policía excelente a través de los medios de comunicación comprados que todos los días les aplauden. Ya en otras ocasiones he exhibido el montaje de la policía estatal simulando balaceras en el norte para comprar esa nota de que están defendiendo al estado de Coahuila del ingreso de los grupos criminales. No es cierto, han sido montajes al estilo de aquel caso de Florence Cassés y Genaro García Luna, pero todavía con menos producción que la de Loret de Mola. Ahí están las evidencias de los montajes, ahí están las evidencias de los abusos policíacos. Yo le digo a la sociedad de Coahuila que no esperemos a que esta policía rebase a la propia autoridad a la que debe rendir informe, que no la rebase y nos empiece a violentar a todos en términos generales para levantar la voz. Tenemos una obligación, denunciar y exigir que cualquier policía que es capaz de violentar los derechos humanos de un ciudadano esté en la cárcel. Esa debe ser nuestra postura. Yo los invito a que levanten la voz, a que no esperen que le pase a alguien cercano a ustedes, a que no esperen ser víctimas directas del abuso policíaco. En Coahuila todos sabemos
¿Qué es lo que está sucediendo? Pero la gente tiene miedo a levantar la voz. Desde aquí, desde el Senado, yo estaré denunciando este tipo de abusos, seguiré denunciando este tipo de abusos, pero los invito también a que levanten la voz desde sus trincheras, a que exhibamos este tipo de abusos de la policía estatal para que a todos nos quede claro a qué nos estamos enfrentando y cuál es la realidad de la seguridad pública en el estado de Coahuila. Muchísimas gracias.